Encantado de saludarlos. ¿Cómo están ustedes en esta grabación de la Sociedad Interamericana de Cardiología con su consejo dedicado a la comunidad, dedicado especialmente hoy, que es Día Especial de la Diabetes, al conocimiento y control de esta enfermedad? Soy el doctor Carlos Ignacio Ponte Negretti y estamos aquí para hablar con la doctora Carolina Gómez, quien es médico internista, nos visita desde Argentina, especializada en diabetes y es una autoridad en el tema en la región. Carolina, encantado de saludarte. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto para mí poder estar compartiendo esta conversación con ustedes y bueno, con toda la comunidad de SEAC. La verdad que el Día Mundial de la Diabetes es una fecha muy importante para los que trabajamos con las personas con diabetes porque nos da el momento, el espacio para poder informar a más personas, para poder comunicar la importancia que tiene conocer esta enfermedad y diagnosticarla y tratarla lo antes posible. ¿Y por qué, Carolina, es importante diagnosticar la diabetes lo antes posible y tratarla lo antes posible? ¿Qué impacto tiene la diabetes en la salud en general? Bueno, es una pregunta muy importante. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la glucosa, el azúcar en sangre elevada, y esto es algo que durante mucho tiempo puede estar sucediendo en una persona y no darle ningún síntoma. Pero aunque no dé ningún síntoma, esta glucosa alta en la sangre de manera permanente y continua a lo largo de los meses y los años va generando mucho daño en distintos órganos, va alterando y dañando las arterias de los distintos órganos y puede generar complicaciones a nivel, por ejemplo, de la vista, de los riñones, el corazón. Después nos vas a contar, Carlos, vos mucho más en detalle. Pero lo importante es poder tratarla lo más tempranamente posible para evitar todo ese tiempo de exposición, de que el cuerpo esté expuesto a valores de azúcar muy altos. Cuanto podemos diagnosticar y tratar, lo que logramos es que los niveles de glucosa se normalicen, que se parezcan a los que tienen las personas sin diabetes, y ahí se pueden prevenir todas las complicaciones. Este mensaje es importantísimo. Yo creo que debe ser casi que la cosa más importante de lo que vamos a hablar hoy. No puede haber ni una sola persona que nos escuche que no salga preocupado en hacerse esta semana una glicemia en ayunas. Si uno es diabético y tiene el azúcar elevada, debe buscar control. Y si es diabético y la tiene elevada, debe acudir a su médico para optimizar ese control. ¿Cuándo se considera que el valor de glicemia es alto y cómo se diagnostica la diabetes si es una enfermedad que inicialmente no da síntomas, Carolina? Bueno, esto es muy importante y es muy importante que las personas conozcan estos valores, porque por ahí hacen un análisis por cualquier otro motivo y ven los valores, y si no saben cuál es lo normal y cuál está alterado, no pueden tomar ninguna acción. El valor normal de la glucemia o glicemia en ayunas es 100 o menos. Una persona sin diabetes, sin ningún trastorno en el azúcar en sangre, va a tener menos de 100. Para hablar de diabetes es a partir de 126. Una persona con más de 126 de glucemia en ayunas tiene diagnóstico de diabetes. Y otra forma que tenemos de diagnosticar es cuando en cualquier momento del día y en cualquier circunstancia la glucemia pasa a los 200 miligramos de decilitro, o cuando se hace una prueba de glucosa, que es un examen específico de laboratorio donde se toma glucosa y se controla el valor de la glucemia en sangre a las 2 horas. Si supera los 200, también es diagnóstico de diabetes. Así Carolina, que... y si me hago un examen de glicemia o glucemia en ayunas y me da entre 100 y 125, ¿debo preocuparme? ¿Qué debo hacer? Bueno, me tengo que no preocupar, pero ocupar. Tengo que prevenir. Ese valor que vos te estás comentando, Carlos, es lo que se llama prediabetes. Es un estado de alteración del metabolismo del azúcar, de la glucosa en sangre, que muchas veces está acompañado con sobrepeso, obesidad y otros factores de riesgo de los que vamos a hablar en un ratito, y que es muy importante porque es el momento ideal para poder prevenir y retroceder esos valores, volver a valores normales, porque si lo dejamos estar, si uno se deja estar, si no trata, si no toma ninguna acción, esos valores van a terminar siendo más elevados y se va a desarrollar la diabetes. O sea que si por ese examen resulta que soy prediabético, tengo manera de evitar avanzar hacia la diabetes. ¿Cuáles serían esas maneras? Exacto, sí, perfecto.
Mira, las maneras de prevenir el avance a diabetes tienen que ver con el cambio en los estilos de vida, con mejorar sobre todo la alimentación e incorporar e intensificar la actividad física. La diabetes está muy relacionada al exceso de peso y a la obesidad, que son enfermedades de nuestros tiempos, del estilo de vida que muchas veces llevamos, donde comemos comidas rápidas, compradas en el supermercado o compradas en un delivery, que no nos tomamos el tiempo para comprar verduras, frutas, comidas más saludables. Y entonces, fundamental analizar cómo estamos comiendo y cómo podemos mejorar nuestros hábitos de alimentación. Y, por otra parte, analizar si nos estamos moviendo, si estamos haciendo actividad física, cómo es nuestro día, si pasamos 10 horas sentados frente a una computadora, por ejemplo, eso es un gran factor de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, si es así, si nuestro trabajo es sedentario, buscar la forma de interrumpir ese tiempo sentado, por ejemplo, poniendo una alarma y cada 2 horas levantarse, dar una vuelta, hacer unos ejercicios. Y, por supuesto, aparte de eso, incorporar la actividad física. Carlos, esto me parece que es importante que lo charlemos en conjunto, porque la actividad física y la alimentación saludable no solo previene la prediabetes o la diabetes, también previene toda la enfermedad cardiovascular, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Y hoy en día, Carolina, se ha acuñado un término muy importante que es enfermedades cardiometabólicas. Es decir, son todas aquellas condiciones que se desarrollan en el individuo cuando hay sedentarismo, obesidad, aumento de esa pancita, de esa barriga que en algún momento alguien pensó que pudiera ser saludable. Ese aumento de la cintura predispone al desarrollo no solamente de prediabetes y diabetes, sino valores alterados de colesterol y triglicéridos en sangre, a hipertensión arterial, a arritmias cardíacas, a una condición que se llama apnea obstructiva del sueño, a daño de los riñones y a daño del hígado. Entonces, cuando nosotros adoptamos un estilo de vida saludable, aumentamos nuestra actividad física diaria, como tú bien dijiste. Hay que evitar a toda costa tiempo de pantalla prolongado. Yo pongo una alarma en mi reloj, en la computadora, en mi teléfono, cada 2 horas y simplemente me paro, doy una vuelta alrededor de mi oficina, voy a la fotocopiadora, voy a la máquina de café, voy a saludar al vecino, hago 2 o 3 sentadillas, ya eso estoy aumentando y mejorando mi actividad física. Que eso lo haga 2 o 3 veces al día, increíble el impacto que esto tiene. Pero además de aumentar tu actividad física regular, diaria, basal, debes tener una programación de tus actividades para hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio aeróbico 5 días a la semana. O sea, estamos hablando de 150 minutos de un total de más de 2.000 horas que tiene la semana, de manera que se puede hacer absolutamente y eso nos va a garantizar, es la mejor vacuna para la enfermedad cardiometabólica, como digo yo, y combinar esos ejercicios aeróbicos con ejercicios de resistencia. 10 minutos, 3 días a la semana puede ser cuclillas, puede ser ejercicios funcionales como flexiones, puede ser levantar mancuernas o botellas de agua, pero esa combinación es la combinación ideal para, a través del ejercicio, mejorar su riesgo cardiometabólico. No voy a hablar de nutrición porque eso tú eres más experta que yo y creo que es importante que comentes cómo complementar esa actividad física con una alimentación ideal. Bien, excelente, Carlos. Qué bueno todo el repaso que nos estás dando sobre la importancia de los distintos tipos de actividad física y que lo ideal es combinar todas esas opciones, esas formas de entrenamiento y de movimiento. Y en relación a la alimentación hay, digamos, un par de consejos muy importantes. Primero, tratar de comprar la menor cantidad de alimentos que vengan en paquetes o que sean ya procesados, que los compramos en el súper, sobre todo los que son snacks, papas fritas, todo ese tipo de alimentos, o incluso hamburguesas, salchichas, todos son tipos de alimentos ultraprocesados que están diseñados además para que sean muy tentadores y que tengamos muy poco límite cuando los consumimos. Entonces hay que tratar de dejar de lado de ese tipo de alimentos y comprar alimentos como frutas, verduras, carnes, pollo, pescado sin grasa en lo posible, incorporar las legumbres como porotos, lentejas, garbanzos,
distintas legumbres que tienen también hidratos de carbono, que tienen energía, pero tienen mucha fibra y muchas vitaminas. Entonces, nos dan mucha energía de una manera mucho más saludable. La otra cuestión muy importante en la hora de la alimentación, no solamente qué tipo de alimentos elegir, sino de combinarlos, de que el plato tenga diversidad, de que cuando me voy a sentar a comer en mi plato haya verduras de distintos colores preferentemente, que haya una porción de carne, pollo, pescado o huevo, por ejemplo, que también tiene mucha proteína, y alguna porción pequeña de legumbres, por ejemplo. Ahí estaría haciendo una alimentación completa, balanceada, que me va a dar saciedad, que me va a dejar lleno, voy a estar bien y me va a dar mucha energía y todos los nutrientes que necesito. La otra cuestión muy importante es las porciones, es ser más consciente cuando uno se sienta a comer, por ejemplo, de cuánto se está sirviendo. Servir y no dejar la fuente con la comida en la mesa, por ejemplo, sino servir, prestar atención. Es conveniente, muchas personas se acostumbran a comer mientras miran televisión o hacen otras actividades y es conveniente tomar atención en el tiempo que uno va a comer, porque cuando uno está distraído, en general tiende a comer más cantidad y de manera menos saludable. Y otra cuestión importante. No, adelante, está genial. Lo otro que iba a decir, que también es muy importante, digamos que el tiempo de alimentación tiene que ser un tiempo también de compartir con la familia, de conversar, de mirarse a los ojos, de bajar un poquito ese ritmo tan acelerado que tenemos de pantallas y de estímulos visuales todo el tiempo y prestar atención a lo que estamos haciendo. Y por otra parte, también es importante repartir lo que vamos a comer a lo largo del día. Ya no se habla tan estrictamente de que todas las personas tengan que hacer 4 comidas o 3 o comer cada 2 horas. Hay que empezar a conocerse, pero la realidad es que al menos 3 o 4 comidas por día, repartiendo los alimentos, es mucho mejor para el metabolismo. Cuando una persona tiene ya prediabetes o tiene diabetes, si come comidas muy abundantes, es mucho más difícil regular la glucosa. Entonces, distribuir los alimentos a lo largo del día en por lo menos 3 o 4 comidas. Eso va a hacer que el metabolismo esté mucho más ordenado. Hay que darle orden al organismo con ciertos horarios y las porciones. Y yo creo que esas son las bases de una alimentación saludable. Si tú dijiste cosas importantes, yo quiero un poco recapitularlas, con algunas frases para que la gente se lleve a la casa. La buena alimentación comienza en el supermercado, con lo que metas en el carrito del abasto para llevar a tu casa. Si tú llevas a tu casa comida saludable, tu familia va a comer de forma saludable. Evitar totalmente, uno tiende hoy en día a ser poco restrictivo, pero sí hay cosas que se deben evitar absolutamente, que son los alimentos ultraprocesados. Entre ellos, los refrescos y bebidas azucaradas. Todos esos refrescos, jugos, potes, bebidas azucaradas, inclusive los que tienen edulcorantes, son calorías vacías que engordan, aumentan la glicemia, no alimentan y aumentan el riesgo cardiometabólico. Luego, como decía mi abuela, levántate de la mesa con hambre. No te levantes lleno, embotado, porque eso va a enlentecer la digestión, va a aumentar la glicemia y, como dice Carolina, va a trastornar tu metabolismo. Y por último, dedícale tiempo a comer, que sea un tiempo en familia. Cuando se habla de la dieta mediterránea, muchas veces uno llega a la conclusión que una de las cosas buenas que tiene la dieta mediterránea es el estilo mediterráneo de comer. La gente le dedica tiempo a poner los pies bajo la mesa, a estar en comida y a comer de forma saludable. De manera que la alimentación es clave y no se trata de una dieta en particular, sino de comer con inteligencia, balanceado, platos de múltiples colores, pequeñas porciones y evitar las cosas que ya vimos que son inadecuadas. Ahorita vamos a hablar de consecuencias cardiovasculares, pero antes de eso, 2 cositas que la gente siempre pregunta. Y además que estamos viendo en las redes de forma muy preocupante. Número 1, cantidad de sal. Número 2, tipos de aceite que se pueden consumir. Bueno, empiezo por el aceite y seguimos después con la sal. En cuanto a los aceites, el aceite que más evidencia científica tiene de beneficio para las personas con diabetes y para la prevención cardiovascular es el aceite de oliva, que es un aceite
que lo ideal, aparte de consumirlo, es consumirlo crudo, tratar de no freír, de no sofritar con el aceite, sino de agregarlo a las preparaciones, una vez que las preparaciones ya están cocidas, en frío. Aceites que están ahora, como decías Carlos, vos, muy en boga en las redes, pero que están desaconsejados son, por ejemplo, el aceite de coco, que es un aceite con grasas saturadas que enferman las arterias, así que es un aceite que debemos evitar. Y después, el resto de los aceites, como por ejemplo de girasol o de maíz, se pueden consumir en porciones pequeñas. Todos los aceites tienen mucha energía concentrada, entonces si consumimos mucho aceite, eso nos va a generar un aumento de peso. Entonces, preferentemente, y si podemos acceder a él, el aceite de oliva es lo más recomendado. Mira, y antes que hablas de la sal, estos influencers, no sé de qué, que dicen que hay que comer chicharrón todos los días. ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que no, que el chicharrón es un tipo de grasa animal frita, esa grasa muy saturada, y eso va a elevar los niveles de colesterol y sobre todo va a generar un aumento de peso. Tenemos que tener en cuenta que el gran problema que está generando el avance de la diabetes y de las enfermedades cardiovasculares es el sobrepeso y la obesidad. Entonces tenemos que evitar alimentos que nos lleven por el camino del sobrepeso Totalmente. y de la obesidad. Ese mensaje hay que decirlo con alta, fuerte y clara voz. Hay que ser, hay las cosas, porque tengan consejos viejos no quiere decir que pierden vigencia. Y brevemente la sal para hablar un poco de las consecuencias de la diabetes. Y la sal tiene, digamos, hay que consumir sal con moderación. Lo que vos decías de uno empieza a comer con lo que elige en el supermercado es muy importante. Hay que tratar de no comprar alimentos que ya estén salados y agregar sal, digamos, aunque una persona tenga la presión normal, los niños, los adultos, etcétera, consumir baja cantidad de sal y de sal de la que se compra en el supermercado, no comprar sales del Himalaya o otro tipo de sales que se venden como grandes milagros, que en realidad aportan mucho sodio, no tienen ningún beneficio y no nos están aportando yodo, que es un mineral que está adicionado a la sal en la mayoría de los países y que es muy importante para la función del metabolismo. Importantísimo. La gente come mucho fantasías, ¿no? La sal del Himalaya, la sal negra de no sé dónde. Eso es un mercadeo muy bien llevado. Te aumentan el costo de un alimento que es baratísimo, un suplemento que es baratísimo, y además estás dejando de tener los beneficios del yodo. Excelente lo que acabas de decir. Yo voy a hablar un poco de las consecuencias de la diabetes. Hemos hablado de que se debe prevenir, cómo prevenirla, cómo diagnosticarla, pero ¿por qué razón? Bueno, la diabetes e inclusive la prediabetes, tener el azúcar elevada ya por encima de 100, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ese exceso de glicemia en la sangre, ese exceso de azúcar, de glucosa en la sangre, se convierte en una sustancia tóxica que oxida, inflama la pared de las arterias y favorece que se desarrolle la aterosclerosis. Esas arterias inflamadas, esas arterias oxidadas, acumulan de forma inadecuada cantidades exageradas de grasa en su interior porque se pierde un factor de filtro que tiene la pared de la arteria y las grasas penetran a su interior, se oxidan en el interior de la pared y van acumulándose y se forman las placas de ateroma. Y los pacientes con diabetes tienen un altísimo riesgo de infarto al miocardio, angina de pecho, muerte súbita por arritmias cardíacas, de enfermedad cerebrovascular, de accidente cerebrovascular, de enfermedad cerebrovascular y de enfermedad renal. Por lo tanto, cuando tratamos la diabetes, tiene dos objetivos fundamentales. A través del control óptimo del azúcar, que significa tener una glicemia en ayunas por debajo de 100, y un examen que se llama hemoglobina glicosilada, idealmente por debajo de 6,5, se evitan las enfermedades vasculares como es infarto, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad de las piernas. Las personas diabéticos muchas veces cuando no tienen control se dura terrible desgracia tener que amputar la pierna porque las arterias se enferman y las enfermedades del riñón. Pero además lo que se llama enfermedades microvasculares, que son las enfermedades también del riñón, de las arterias pequeñas del riñón, de la retina y arterias pequeñas de las piernas. Por lo tanto,
el objetivo final del control de la diabetes es, a través de ese control óptimo del metabolismo, que es la glicemia y los otros factores de riesgo que vamos a hablar ahorita, evitar las complicaciones cardiovasculares, macrovasculares, infarto, cerebro, riñón, y microvasculares, retina, cerebro y riñón. De manera que, recuérdenos, Carolina, entonces, además de la dieta y el ejercicio, ¿cuáles deben ser los valores de glicemia para que un diabético se sienta controlado? Y si hace falta medicamentos, hablarnos un poco de la necesidad y por cuánto tiempo y cómo deberían indicarse. Bueno, excelente. Me parece oportuno a esto que estás contando recordar que los síntomas y las complicaciones son tardías, que generalmente aparecen luego de muchos años de tener los valores altos de glucosa en sangre. Entonces, tenemos que actuar antes de estar con alguna molestia, algún síntoma, algún dolor. Y es importante tener en cuenta que si bien la glucemia en ayunas normal para una persona sin diabetes es hasta 100, como objetivos de control en una persona que ya tiene diagnosticada diabetes y está en tratamiento, tomamos que está bien controlada si su glucemia en ayunas está entre 70 y 130, hasta 140 puede oscilar, y que no esté por arriba de 180 en ningún momento del día. Eso sería lo ideal. Y como mencionabas también, utilizamos mucho un parámetro que se llama hemoglobina glicosilada, que es como algo así como un promedio de cómo estuvo la glucosa en los últimos 2 o 3 meses. Es como una forma de ver un poquito más atrás de cómo venía en los valores, y ahí lo ideal es tener menos de 7 o, si podemos alcanzarlo, menos de 6,5. ¿Y cómo lo hacemos? Con lo que ya estuvimos conversando de alimentación, actividad física, y habitualmente en la mayoría de las personas se necesita también adicionar algún tratamiento farmacológico. Tenemos afortunadamente nuevos, o bastante, digamos, no son tan nuevos, pero hay mucha gente que todavía no los conoce, pero hay fármacos que lo que tienen de novedoso es que no tratan solamente el azúcar en la sangre, sino que tratan los factores de riesgo y previenen las complicaciones cardiorrenales de las que nos estaba conversando Carlos recién. Entonces, lo importante es, una vez que está hecho el diagnóstico, y hacer un seguimiento con un médico, que puede ser un médico clínico, un médico general o un especialista, pero que no hay que quedarse con lo primero que uno encuentra y iniciar una medicación y olvidarse y tomar eso durante 5 años, porque seguramente puede haber otros medicamentos, otros tratamientos que nos puedan favorecer, beneficiar. Tenemos medicaciones que usamos hace mucho tiempo, como la metformina, por ejemplo, que es una medicación que sigue siendo excelente, que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 están utilizando, pero hay grupos de fármacos nuevos que traen otros beneficios, y es importante saber, preguntar, consultar con el médico si esos nuevos fármacos son para el caso de cada uno de ustedes. Sí, yo tenía una profesora, Carolina, en la Facultad de Medicina, y luego cuando hice el posgrado de Medicina Interna, que ella decía que el tratamiento de los pacientes con diabetes es como un trípode, con 3 patas que tienen que ser exactamente balanceadas todas. Donde una parte está ejercicio físico, fundamental, una adecuada nutrición, fundamental, y tratamiento médico. Ella, cuando hablaba de tratamiento médico, decía lo que tú estás diciendo: es tomar la medicación adecuada, pero tener contacto constante con tu médico para saber cómo tienes la glicemia, qué modificaciones deben hacer y estar 100% seguro que estás tomando el tratamiento adecuado. Ahora, Exacto. Hay un concepto muy importante que es la educación en diabetes. La diabetes es una condición crónica, es decir, que acompaña a la persona durante muchos, muchos años, durante toda la vida, y que requiere que esa persona tome muchas decisiones en qué va a comer, cómo lo va a combinar, en qué horario, qué medicamento va a tomar, si va a usar insulina, etcétera. Tiene que estar tomando decisiones, y para eso tiene que saber, tiene que conocer de la condición, y tiene que conocerse también. Entonces, es muy importante todo lo que la persona puede aprender, y todo ese intercambio con el equipo médico también y el equipo interdisciplinario, porque también es muy importante el rol de la especialista o el especialista en nutrición. Y es importante el ida y vuelta. No tiene que tener la persona con diabetes. Yo los invito a que todas las personas con diabetes tengan un rol activo, que sepan, que se informen, que sepan qué tratamiento están haciendo, qué otras opciones puede haber, cómo puedo mejorar. Tenemos que ser un equipo donde los dos trabajamos, digamos, par a par, no tener un rol así de pasivo, decir, bueno, voy a ir al médico y lo que me diga voy a hacer. No,
estar activos y aprender y conocer. Y quiero preguntarte, porque hablamos, pero no tan en detalle, ¿cuáles son los factores de riesgo que muchas veces están acompañando a la diabetes y que es importante conocer y controlar? Me leíste la mente. Iba a hablar algo de eso, fíjate. Efectivamente, la diabetes, porque además es el resultado de un trastorno cardiometabólico global, no solamente se trata de tener el azúcar alterada. La diabetes, el paciente que tiene diabetes, inclusive el que tiene prediabetes, también se acompaña en una gran mayoría de las veces con colesterol o triglicéridos elevados, es decir, las grasas de la sangre elevadas, y con hipertensión arterial. Eso lo da la enfermedad. Aparte, el que tomó en algún momento la mala decisión de comenzar a fumar, si hay algún paciente que debe dejar de fumar, es el paciente con prediabetes y diabetes. Porque el fumar en un paciente diabético aumenta el riesgo de amputación, de infarto, de accidente cerebrovascular hasta 5 veces. Y dejarlo de fumar lo reduce drásticamente. Entonces eso depende 100% de ti si eres un paciente diabético y fuma. Y cualquier tipo de cigarrillo. El cigarrillo habitual, la pipa de agua, el vapor, el chimó, tabaco masticado, hay que eliminarlo totalmente. Cuesta, sí cuesta, pero se puede. Ahora hablemos de lo que fueron los factores de riesgo que mencionamos anteriormente. El colesterol, sobre todo el colesterol malo llamado LDL, debe estar óptimamente controlado en el paciente con diabetes. Debe mantenerse por lo menos por debajo de 100 miligramos por decilitro. Y si además de colesterol y diabetes tiene algún otro factor de riesgo, por debajo de 70 miligramos por decilitro, el colesterol malo, el LDL. Y para ello, además de la nutrición, muchas veces es imprescindible tomar medicamentos para bajar el colesterol, porque la alimentación sola va a reducir apenas un 20% el valor de colesterol. Muchas veces eso no es suficiente y necesitamos tomar medicamentos y el tratamiento debe ser de por vida. Yo pongo un ejemplo muy sencillo, esto es como las canas. Yo nací sin canas, pero ya que las canas llegaron, llegaron para quedarse. Si me pongo tinte, el tinte me va a quitar las canas, pero no me las va a curar, me las va a controlar. El día que yo dejo de ponerme tinte, las canas van a salir. Con el colesterol, con la diabetes, con la hipertensión es exactamente igual. El tratamiento me lo va a controlar, pero no me lo va a curar. Me lo va a controlar muy bien, a valores ideales. Pero si yo paro la estatina o el medicamento de la diabetes, eso va a subir nuevamente y el riesgo va a reaparecer. Es como si prácticamente nunca lo hubiera tomado. De manera que una vez que inicias el tratamiento es ejercicio, dieta y medicamento, no solo medicamento. Debe ser mantenido de por vida para evitar el riesgo, porque esa suma de factores no se convierte en una suma, sino una multiplicación del riesgo. Entonces, colesterol por debajo de 70, de 100 o 70, triglicéridos por debajo de 150, presión arterial por debajo de 130, 80 milímetros de mercurio, mediante dieta, ejercicio, tratamiento médico, siempre orientado por tu guía médico. El principal protagonista eres tú. Nosotros como médicos somos directores de orquesta, pero el protagonista eres tú y el equipo que nos acompaña. Bueno, me parece muy importante esto que remarcabas y me encantó la analogía con las canas, porque se entiende súper bien, porque es muy común que las personas, por ejemplo, empiecen un tratamiento y me dicen, bueno, pero ¿esto hasta cuándo, doctora? O si me baja, lo suspendo, y con el colesterol pasa lo mismo. Y eso es un error o una duda muy frecuente, y es muy importante que el mensaje de esta conversación que estamos teniendo con el doctor Carlos es que hay que mantener los tratamientos con los que uno alcanza los objetivos. Si yo logro con un tratamiento X que mi glucosa, mi colesterol, mi presión estén en niveles adecuados, tengo que mantener ese mismo tratamiento. No tengo que empezar a suspender, a bajar dosis, a tomar día por medio. Ninguna de esas estrategias está comprobado que bajan el riesgo. Con el tratamiento que logro mis objetivos, ahí me tengo que quedar e ir reevaluándolo periódicamente, porque, bueno, la vida es dinámica y puede ser que un tratamiento que funcionaba muy bien en un momento, después haya que ajustarlo. Pero me parece muy importante que hay que sostener los tratamientos. Absolutamente. Y una cosa, puede ser que si el paciente logra bajar de peso lo suficiente, a lo mejor podamos reducir las medicaciones, pero jamás dejar el tratamiento. E insisto, el tratamiento es triple, es ejercicio, dieta y medicina. Lo que nunca se debe suspender, ejercicio y alimentación.
las medicinas puede haber un momento que pueda subir o bajar. Eso es dinámico, como dice Corina, y por eso ese control, ese contacto bidireccional con tu médico y con tu equipo es indispensable. Pero una vez que tú tienes esas condiciones declaradas, debes mantenerte en control de por vida, porque eso va a garantizar una mejor calidad de vida y una mayor cantidad de vida para disfrutarla. Bueno, ya tenemos 30 minutos hablando, Caro. Bueno, Creo pasó que ha sido volando, nos muy quedaría mucho volando, más, súper pero ameno, bueno. súper agradable. Las damas primero, si quieres dar 3 mensajes claros, finales, para que la gente se lleve y comience a actuar mañana mismo. Bueno, el primer mensaje, remarcar que la alimentación saludable y el ejercicio son la base de una vida saludable y de la prevención de la mayoría de las enfermedades. El segundo mensaje es que esa alimentación y ese ejercicio lo tenemos que trabajar en familia, que si nosotros logramos que nuestros cambios de hábitos los hagan también nuestros hijos, les estamos previniendo muchísimos problemas a ellos en el futuro y que es mucho más fácil aprender cuando uno es niño que cuando es adulto. Y el tercer mensaje es que si ya tienes diagnosticada prediabetes o diabetes, te ocupes, te pongas en acción, que hay muchísimo tratamiento que la ciencia nos ha brindado para poder prevenir todas las complicaciones. Perfecto. Yo quiero decir 3 cositas muy breves. No puede haber una sola persona que nos haya escuchado hoy que no termine esta semana sin saber cómo tiene su glicemia, su colesterol, sus triglicéridos y su presión arterial. Si la glicemia está por encima de 100, el colesterol total por encima de 200, el colesterol LDL por encima de 115, los triglicéridos por encima de 150 y la presión por encima de 140-90, consulta a tu médico para reevaluar esos factores y a tomar las correcciones adecuadas. Número 2, la prevención y la alimentación adecuada comiencen en el automercado. Lo que tú lleves para tu casa es lo que tu familia va a comer. Y no se trata solamente que tú seas una persona sana, sino que comiencen a tener un estilo de vida saludable todos en la familia. Y tercero, ejercicio. Media hora, 5 días a la semana, son tu regalo para tu salud. Son media hora innegociable. Esa media hora no puede haber reuniones urgentes con el jefe, citas indispensables. Las citas indispensables contigo y con tu salud. Regálate esa media hora, 5 días a la semana y vas a tener una vida mucho mejor.